¿Qué harías si lo tuvieras todo, dinero, éxito, reconocimiento, pero aún así sintieras un vacío que nada llena? Esta es la historia de un hombre que lo tenía todo, hasta que decidió vender su Ferrari. Hoy descubrirás las lecciones de Robin Sharma para encontrar propósito, paz interior y verdadera felicidad más allá de lo material. Piensa un momento en esta frase: el verdadero viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. El problema: vivimos en una sociedad que nos empuja a correr, tener más, acumular más, mostrar más. Pero muchos, como el protagonista de esta historia, se dan cuenta tarde de que tenerlo todo no siempre significa vivirlo todo. El error común: confundimos éxito externo con plenitud interna. Creemos que el Ferrari, la mansión o los títulos nos darán paz, y terminamos más vacíos que nunca. La solución: las enseñanzas del monje. El monje que vendió su Ferrari nos recuerda que la vida plena se construye con hábitos simples: dominar tu mente, enfocar pensamientos en lo que suma. Cuidar tu cuerpo, tratarlo como el templo de tu alma. Vivir con disciplina, pequeñas acciones diarias que crean grandeza. Escuchar tu propósito, descubrir para qué estás aquí. Servir a otros, porque la verdadera riqueza está en lo que das. Robin Sharma relata cómo Julian Mandel, el abogado millonario, al borde del colapso, lo dejó todo y encontró, en un remoto pueblo, las enseñanzas que lo transformaron. Su historia nos recuerda que la verdadera riqueza no está en los objetos, sino en el alma. La transformación personal no depende tanto de lo externo como de nuestra percepción. Cambiar de ciudad, de trabajo o de entorno no asegura un cambio real, lo que sí lo hace es aprender a observar con otra perspectiva. Esta frase destaca la importancia de la conciencia y la interpretación. Al mirar con nuevos ojos, lo cotidiano se convierte en fuente de crecimiento y oportunidades antes invisibles. Ayuda a cambiar la insatisfacción crónica por gratitud y apreciación. Aplicado en la vida diaria, permite descubrir valor en lo que ya se tiene, generando satisfacción, paz interior y una visión más rica de la realidad. Un jardín extraordinario. La mayoría de la gente vive, ya sea física, intelectual o moralmente, en un círculo muy restringido de sus posibilidades. Todos nosotros tenemos reservas de vida en las que ni siquiera soñamos. William James, en la fábula, el jardín es un símbolo de la mente, explicó Julián. Si cuidas de tu mente, si la nutres y la cultivas como si fuera un fértil jardín, florecerá más allá de tus expectativas. Pero si dejas que la maleza arraigue, nunca podrás alcanzar la paz de espíritu y la armonía interna. Piensa un momento en esto. Aunque la sociedad nos empuje a perseguir logros visibles, dinero, estatus, reconocimiento, nada de eso puede llenar el vacío que surge cuando vivimos desconectados de nosotros mismos. El auténtico viaje hacia la felicidad comienza cuando dejamos de buscar fuera lo que solo puede encontrarse dentro: paz mental, equilibrio y sentido de propósito. En esencia, el monje que vendió su Ferrari nos enseña que la riqueza verdadera es espiritual, y florece cuando aprendemos a mirar la vida con nuevos ojos, cultivando nuestro propio jardín interior a través de la gratitud, la atención plena y el servicio a los demás. Deja que te haga una pregunta: si yo fuera al patio donde tienes ese jardín del que tanto hablabas antes y echara residuos tóxicos sobre tus queridas petunias, no te haría ninguna ilusión, ¿verdad? Cierto. En realidad, los buenos jardineros guardan sus posesiones como soldados orgullosos, y procuran que nada pueda contaminar sus plantaciones. Pero fíjate en los residuos tóxicos que la mayoría de la gente en el fértil jardín de su mente, y eso un día tras otro: preocupaciones, ansiedades, la nostalgia del pasado, los cálculos sobre el futuro y los miedos que ellos mismos alimentan y que pueden destrozar el mundo interior de cualquier persona. En la lengua nativa de los sabios de Sivana, que existe desde hace 4000 años, el símbolo que representa por escrito la preocupación es muy similar al que simboliza una pira funeraria. El yogi Raman me dijo que no era una simple coincidencia. La preocupación priva a la mente de gran parte de su poder y, antes o después, acaba dañando el alma. Para vivir una vida de máxima plenitud hay que montar guardia y dejar que entre en tu jardín solo la información más selecta. No puedes permitirte el lujo de un pensamiento negativo, ni uno solo. Las personas más alegres, dinámicas y satisfechas de este mundo no difieren mucho de ti o de mí. Todos estamos hechos de carne y hueso. Todos venimos de la misma fuente universal. Sin embargo, los que hacen algo más que existir, los que azuzan las llamas de su potencial humano y saborean la danza mágica de la vida, sí hacen cosas distintas de los que viven una vida corriente. Y la más destacada de ellas es que adoptan un paradigma positivo acerca de su mundo y cuanto hay en él.
Los sabios me enseñaron que en un día normal la persona normal tiene unos 60.000 pensamientos. Lo que a mí me chocó, sin embargo, fue que el 99% de los mismos era exactamente igual que el día anterior. ¿Lo dices en serio?, pregunté. Por supuesto. Es la tiranía del pensamiento empobrecido. La gente que piensa lo mismo todos los días, cosas negativas en su mayoría, han caído en malos hábitos mentales. En vez de concentrarse en las cosas buenas y pensar en cómo hacer que todo sea mejor, son cautivos de sus respectivos pasados. Unos se preocupan de fracasos sociales o problemas financieros. Otros se lamentan de sus infancias. Otros, en fin, se preocupan de asuntos más insignificantes, el modo en que un dependiente los ha tratado o el comentario malicioso de un compañero de trabajo. De ese modo permiten que las preocupaciones priven a su mente de su fuerza vital, están bloqueando el enorme potencial de la mente para aportar todo lo que ellos quieran, emocional, física y espiritualmente. La manera de pensar depende del hábito, así de simple. Estas personas no se dan cuenta de que administrar la mente es administrar la vida. Cuando nos dejamos dominar por ideas negativas, preocupaciones o resentimientos del pasado, limitamos nuestro potencial y nos desconectamos de nuestra capacidad de crear una vida plena. Pensar de forma repetitiva y pesimista se convierte en un hábito que roba energía, enfoque y bienestar, convirtiendo la mente, que debería ser nuestra mayor aliada, en nuestra propia prisión. El mensaje esencial es que aprender a gobernar la mente es la base del verdadero crecimiento personal. Cuando elegimos conscientemente enfocarnos en lo positivo, en lo que podemos mejorar y agradecer, liberamos el poder creativo interior que nos permite transformar no solo nuestros pensamientos, sino toda nuestra realidad. En general la gente no se percata del enorme poder de la mente. He aprendido que incluso los más dotados pensadores utilizan solo una centésima parte de sus reservas mentales. En Sivana, los sabios se atrevieron a explorar diariamente ese potencial. Y los resultados fueron asombrosos. El yogi Raman, a través de una práctica muy disciplinada, ha condicionado su mente hasta el punto de ser capaz de ralentizar su corazón a voluntad. Incluso había conseguido entrenarse para no dormir durante semanas. Aunque yo nunca te sugeriría que empezaras marcándote objetivos como esos, sí te sugiero que empieces por considerar tu mente como lo que es, el mayor don de la naturaleza. ¿Existen ejercicios para desbloquear el poder de la mente?, pregunté. Y añadí con frescura, si pudiera ralentizar mi corazón sería la sensación de la fiesta. De momento no te preocupes por eso. Te enseñaré unas técnicas que podrás practicar más adelante y que te mostrarán el poder de esta antigua tecnología. Por ahora, lo más importante es que entiendas que el dominio mental se logra con entrenamiento, ni más ni menos. Casi todos tenemos las mismas materias primas desde que respiramos nuestra primera bocanada de aire. Lo que separa a los que consiguen más cosas o a los que son más felices es el modo en que emplean y refinan esos materiales. Cuando te dedicas a transformar tu mundo interior, tu vida pasa rápidamente del reino de lo ordinario al de lo extraordinario. Todos nacemos con un potencial similar, pero son la disciplina mental, la práctica y la voluntad de crecer interiormente las que marcan la diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria. Dominar la mente no es un don reservado para unos pocos, sino una habilidad que se cultiva día a día, igual que un músculo. Cuando elegimos enfocar nuestros pensamientos, emociones y energía en el crecimiento personal, el cambio exterior ocurre de forma natural. En esencia, transformar el mundo interior es la clave para transformar el mundo exterior, porque la vida mejora en la misma medida en que mejoramos nuestra mente. Mi maestro estaba cada vez más entusiasmado. Sus ojos parecían centellear mientras hablaba de la magia de la mente y de la abundancia de cosas buenas que eso traía consigo. Sabes, John, cuando baja el telón solo hay una cosa sobre la que tenemos dominio absoluto. ¿Nuestros hijos?, dije sonriendo. No, nuestras mentes. Quizá no podamos controlar el tiempo atmosférico, el tráfico o el humor de quienes nos rodean, pero ten por seguro que podemos controlar nuestra actitud hacia esos hechos. Todos tenemos el poder de determinar en qué cosa vamos a pensar en un momento dado. Esta capacidad es parte de lo que nos define como humanos. Sabes, una de las joyas de la sabiduría terrenal que he aprendido en mis viajes a Oriente es también una de las más sencillas. Julián hizo una pausa como para invocar un don precioso. ¿De qué se trata?, pregunté. No existe lo que llamamos realidad objetiva o mundo real. No existen los absolutos. El rostro de tu peor enemigo puede ser el de mi mejor amigo.
Algo que parece una tragedia para alguien puede contener la semilla de una magnífica oportunidad para otro. Lo que separa de veras a las personas alegres u optimistas de las que están sumidas en la desdicha es la forma de interpretar y procesar las circunstancias de la vida. Todo depende del significado que decidimos darle a lo que vivimos. Una misma situación puede ser una tragedia o una oportunidad, según la mirada de quien la observa. La diferencia entre quienes viven con optimismo y quienes permanecen atrapados en la desdicha está en su actitud mental y emocional. Cuando aprendemos a ver cada experiencia, incluso las difíciles, como una oportunidad para crecer, dejamos de ser víctimas de las circunstancias y nos convertimos en creadores conscientes de nuestra vida. En definitiva, la perspectiva es poder. Cambiar la forma de ver el mundo cambia completamente la forma de vivirlo. Estando en Calcuta conocí a una maestra de escuela llamada Malika Chand. Sus ojos parecían centellear mientras hablaba de la magia de la mente y de la abundancia de cosas buenas que eso traía consigo. Sabes, John, cuando baja el telón solo hay una cosa sobre la que tenemos dominio absoluto. ¿Nuestros hijos? Dije sonriendo. No, nuestras mentes. Quizá no podamos controlar el tiempo atmosférico, el tráfico o el humor de quienes nos rodean, pero ten por seguro que podemos controlar nuestra actitud hacia esos hechos. Todos tenemos el poder de determinar en qué cosa vamos a pensar en un momento dado. Esta capacidad es parte de lo que nos define como humanos. Sabes, una de las joyas de la sabiduría terrenal que he aprendido en mis viajes a Oriente es también una de las más sencillas. Julián hizo una pausa como para invocar un don precioso. ¿De qué se trata?, pregunté. No existe lo que llamamos realidad objetiva o mundo real. No existen los absolutos. El rostro de tu peor enemigo puede ser el de mi mejor amigo. Algo que parece una tragedia para alguien puede contener la semilla de una magnífica oportunidad para otro. Lo que separa de veras a las personas alegres u optimistas de las que están sumidas en la desdicha es la forma de interpretar y procesar las circunstancias de la vida. Pero, Julián, una tragedia es siempre una tragedia. Te pondré un ejemplo. Estando en Calcuta conocí a una maestra de escuela llamada Malika Chand. Adoraba enseñar y trataba a sus alumnos como si fueran hijos suyos, alimentando su mente con enorme bondad. Su lema era, vale tanto tu determinación como tu inteligencia. Toda la comunidad la conocía como una persona que vivía volcada hacia los demás, que servía desinteresadamente a quienes lo necesitaban. Por desgracia, su escuela, que había sido testigo silencioso del paso de generaciones de colegiales, sucumbió a las llamas de un incendio provocado por un pirómano. La comunidad entera sintió su pérdida. Pero a medida que pasaba el tiempo, la cólera dio paso a la apatía y la gente se conformó con el hecho de que sus hijos no tuvieran una escuela a donde ir. ¿Qué fue de Malika? Ella era diferente, una optimista a ultranza. Supo ver una oportunidad en lo que había sucedido. Malika explicó a los padres que todo revés aporta un beneficio igual si uno sabe buscarlo. El incendio ocultaba un regalo. La escuela que había perecido era vieja y decrépita. El techo tenía goteras y el piso se había pandeado bajo los millares de pies que habían pasado por allí. Ahora tenían la ocasión que habían estado esperando para sumar sus fuerzas y construir una escuela mucho mejor, una escuela que sirviera a muchos otros niños en el futuro. Y así, impulsados por aquella mujer de 64 años, aunaron sus recursos colectivos y reunieron fondos para edificar una nueva escuela, como ejemplo palpable del poder de la gente frente a la adversidad. Entonces es como el viejo adagio, aquel que dice lo de la copa medio llena en vez de medio vacía. Es una buena manera de verlo. No importa lo que te ocurra en la vida, porque tienes la capacidad de elegir tu reacción. Cuando consigas arraigar el hábito de buscar lo positivo en cada circunstancia, tu vida pasará a sus dimensiones superiores. Es una de las más importantes leyes naturales. ¿Y todo empieza sabiendo utilizar tu mente con eficacia? No podemos controlar el mundo externo, pero sí nuestra actitud y nuestros pensamientos frente a él. Esa es la diferencia entre quienes se hunden en la adversidad y quienes la transforman en crecimiento. La mente es una herramienta poderosa, con entrenamiento y disciplina puede convertir lo ordinario en extraordinario. Personas como Malika demuestran que incluso una tragedia puede esconder una oportunidad, si decidimos verla con los ojos del optimismo y la determinación. En última instancia, la lección es que la vida no se trata de lo que nos ocurre, sino de cómo respondemos a ello. Cuando cultivamos una mente consciente, positiva y enfocada en el propósito, somos capaces de crear abundancia, sabiduría y belleza incluso en medio del caos.
empieza en esa masa de 5 kilos que tenemos sobre los hombros. O, más concretamente, en los pensamientos que cada uno introduce en su mente cada segundo de cada minuto de cada día de la vida. El mundo exterior refleja el estado del mundo interior. Controlando los pensamientos y la manera de reaccionar a los acontecimientos de la vida, uno empieza a controlar su destino. Lo que dices tiene sentido, Julián. Supongo que mi vida se ha vuelto tan ajetreada que nunca tengo tiempo de pensar en estas cosas. Cuando estaba en la facultad, mi mejor amigo, Alex, solía leer libros de autoayuda. Decía que le motivaban y que le daban energía para afrontar nuestro agobiante trabajo. Me contó que uno de esos libros explicaba que el carácter chino para expresar el concepto, crisis, se comprende de 2 subcaracteres, uno significa peligro y el otro, oportunidad. Creo que hasta los chinos de antaño sabían que toda circunstancia amarga tiene su lado positivo, siempre que uno tenga el valor de buscarlo. El Yogi Ramán lo explicaba en estos términos: no hay errores en la vida, solo lecciones. No existe una experiencia negativa, sino solo oportunidades que hay que aprovechar para avanzar por el camino del autodominio. De la lucha surge la fuerza. Incluso el dolor puede ser muy buen maestro. ¿El dolor? Objeté. Desde luego. Para superar el dolor, primero hay que experimentarlo. Dicho de otro modo, no puedes saber lo que se siente en la cumbre de la montaña si antes no has visitado el más hondo de los valles. ¿Entiendes? ¿Para degustar el bien primero hay que conocer el mal? Sí. Pero te sugiero que no juzgues los hechos como positivos o negativos. Limítate a experimentarlos, festejarlos y aprender de ellos. En todo hay una lección que aprender. Estas pequeñas lecciones estimulan tu mundo interior y exterior. Sin ellas no podrías avanzar. Aplícalo a tu vida actual. La mayoría de la gente ha sacado lo mejor de sí misma a través de las experiencias más sugestivas y difíciles. Si te encuentras con un resultado que no esperabas y te sientes decepcionado, recuerda que las leyes de la naturaleza especifican que cuando una puerta se cierra otra se abre. Julián empezó a levantar los brazos con el entusiasmo de un pastor protestante arengando a su congregación. Cuando hayas aplicado este principio a tu vida diaria y empieces a acondicionar tu mente para traducir cada acontecimiento en uno positivo, podrás desterrar para siempre las preocupaciones. Te convertirás en el arquitecto de tu propio futuro. Comprendo la idea. Cada experiencia, incluso la peor, me brinda una lección. Por consiguiente, debo abrir mi mente para aprender de cada experiencia. Así seré cada vez más fuerte y más feliz. ¿Qué más puede hacer un humilde abogado de clase media para mejorar las cosas? En primer lugar, empieza a vivir de tu imaginación, no de tus recuerdos. Para liberar todo el potencial de tu mente, tu cuerpo y tu alma, primero debes expandir tu imaginación. Verás, las cosas son creadas 2 veces, primero en el taller de la mente y después en la realidad. Yo llamo a este proceso el cianotipo, porque todo lo que creas en tu mundo exterior empieza como una simple copia en tu mundo interior, en la exuberante pantalla de tu mente. Cuando aprendas a controlar tus pensamientos y sepas imaginar gráficamente todo lo que deseas de esta vida terrenal en un estado de absoluta expectativa, las fuerzas dormidas empezarán a despertar en ti. Lo primero que harás será abrir el potencial de tu mente para crear la vida mágica que yo creo que mereces. De hoy en adelante, olvida el pasado. Atrévete a soñar que eres más que la suma de tus actuales circunstancias. Excepto de las mejores. Te sorprenderán los resultados. Sabes, John, en mi larga etapa como abogado yo pensaba que sabía muchas cosas. Pasé años estudiando en las mejores universidades, leyendo todos los libros de leyes que caían en mis manos y trabajando con los mejores modelos a imitar. Por supuesto, fui un ganador en ese juego. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que en el juego de la vida iba perdiendo. Estaba tan ocupado persiguiendo los grandes placeres terrenales que pasé por alto los pequeños. Nunca leí los grandes libros que mi padre me sugería. No he conseguido tener grandes amigos. No he sabido apreciar la buena música. Aparte de esto, debo decir que me considero entre los afortunados. Mi ataque fue mi momento decisivo, mi despertar personal, si lo quieres así. Lo creas o no, John, aquello me dio una segunda oportunidad de vivir una vida más inspirada y plena. Como Malika Chand, vi las semillas de la oportunidad en mi dolorosa experiencia. Y tuve el valor de alimentarlas. Vi que Julián no solo era joven por fuera, por dentro era mucho más sabio. Aquello era algo más que una fascinante conversación con un viejo amigo.
Me di cuenta de que hoy podía ser mi momento decisivo, una clara oportunidad para empezar otra vez. Mi mente empezó a reflexionar sobre todo lo que estaba mal en mi vida. Por supuesto, tenía una gran familia y un trabajo estable como abogado bien considerado. Pero había momentos en que sabía que debía haber algo más. Tenía que llenar ese vacío que empezaba a inundar mi existencia. De muchacho yo tenía sueños importantes. Solía imaginarme como un héroe del deporte o un magnate de los negocios. Creía realmente que podía llegar a ser lo que yo quisiera. Recordé también cómo me sentía de joven creciendo al sol de la costa oeste. Lo pasaba muy bien con placeres sencillos, como bañarme desnudo o montar en bicicleta por el bosque. Sentía una gran curiosidad. Era un aventurero. No había límites respecto a lo que el futuro podía depararme. Creo que no he vuelto a sentir esa alegría ni esa libertad en más de 15 años. ¿Qué fue lo que pasó? Tal vez perdí de vista mis sueños cuando me hice adulto y me resigné a actuar como se supone que han de hacerlo los adultos. Tal vez los perdí de vista cuando entré en la facultad y empecé a hablar como se supone que han de hacerlo los abogados. En cualquier caso, aquella noche con Julián me decidí a no pasar más tiempo ganándome la vida y a invertir mucho más tiempo en crear una vida. Parece que te he hecho pensar en tu propia vida, comentó Julián. Piensa en tus sueños, en cómo eras de pequeño. Jonas Salk lo dijo mejor cuando escribió, he tenido sueños y he tenido pesadillas. Superé mis pesadillas gracias a mis sueños. Atrévete a desempolvar tus sueños, John. Empieza a amar otra vez la vida y a gozar de sus maravillas. Despierta al poder que tu propia mente tiene para hacer que las cosas sean como quieres. Todo el universo cooperará contigo para que esa vida sea mágica. Muchas personas, al crecer, pierden el contacto con sus sueños y con la esencia que les daba sentido a su vida. En la búsqueda de cumplir con lo que se supone que deben hacer, trabajar, ser responsables, encajar, olvidan lo más importante, vivir con propósito, entusiasmo y conexión con sus verdaderos anhelos. Robin Sharma nos invita a reconectar con el niño interior, con esa parte pura, curiosa y soñadora que aún vive dentro de cada uno, pero que muchas veces ha sido silenciada por la rutina y las expectativas sociales. El mensaje es claro, no basta con ganarse la vida, hay que crear una vida que valga la pena vivir. Cuando despertamos el poder de la mente y volvemos a creer en nuestros sueños, el universo entero conspira a nuestro favor. Reavivar la pasión, la fe y la imaginación no es un lujo, sino el camino hacia una existencia plena, auténtica y verdaderamente mágica. Esta noche mi historia te ha encantado y estás ansioso por aprender lo que yo aprendí. Tu interés y tu concentración mental te dan energía. Esta noche, tu mente no ha estado en el pasado ni en el futuro. Al contrario, ha estado firmemente anclada en el presente, en nuestra conversación. Cuando aprendas a concentrar tus pensamientos en el presente, tu energía no conocerá límites, independientemente de la hora que señale el reloj. Durante 5 días, mírate al espejo cada mañana y repite en voz alta una afirmación positiva sobre ti. 2. Registra en un cuaderno cómo cambia tu estado de ánimo y tu autopercepción. 3. Usa frases como, hoy tengo el poder de transformar mi vida. 4. Extiende el ejercicio más allá de 5 días y notas re. Deja en los comentarios cuál ha sido tu aprendizaje o qué otra historia quisieras conocer de desarrollo personal.